Para la sesión del contenido temático de la clase número 6, chicos, estaremos abordando el styling, un movimiento corriente que desarrolló básicamente todo un estilo de diseño muy característico de las líneas dinámicas, ¿verdad? Entonces, el objetivo pues es básicamente que ustedes conozcan las características, el desarrollo y el contexto de este periodo del diseño y específicamente en qué se caracterizó el styling como corriente de diseño. Entonces, ¿qué fue el styling? Pues el styling surge en los Estados Unidos a mediados de 1920, todo como consecuencia de la caída de la bolsa de valores, en donde Estados Unidos, en cuanto al contexto, eh, pues buscaba con toda esa crisis financiera incrementar la venta de los productos, ¿verdad? Tanto de los productos de la vida cotidiana como eh, todo aquello que era eh, referente a la industria automotriz incluso. Eh, Muchos de ellos también sobre el contexto fue todo lo que tenía también que ver con la comercialización de los hidrocarburos, ¿verdad? En su contexto y en su momento. Entonces, cómo estaban estilizados, cómo estaba desarrollado el aspecto formal de todos esos productos. Y hablo en cuanto a bombas o dispensadores de gasolina, arquitectura de los establecimientos como tal. Entonces, según Haskell, el styling está asociado a la expansión de la profesionalización del diseño, en este caso en el contexto de los Estados Unidos, ¿ya? Donde se forman asociaciones y en donde surgen también en este contexto lo que en la actualidad nosotros consideramos como agencias de publicidad, ¿verdad? Todo este contexto llevó a formalizar los primeros negocios sobre publicidad eh, en función de las necesidades de los especialistas en comunicación, poder desarrollar y aumentar la subida de los márgenes de venta en los productos del contexto en ese momento. Entonces, la grave situación que atravesaba Estados Unidos desde 1920 a 1926 obligó a las empresas a eh, apelar a aquellos recursos que pudieran revertir la caída de las ventas. Entonces así es que los fabricantes advirtieron el embellecimiento de los aspectos exteriores de los productos. Mucho o gran influencia que tuvo que ver es que durante este contexto daba sus primeros inicios la carrera aeroespacial también, ¿ya? Durante todo este tiempo comienza Estados Unidos a visualizar todo esto de poder ir al espacio, ¿verdad? El styling abarca en ese entonces por la grave situación o crisis económica que vivió en 1920, comienzan a poner mucha más importancia en el aspecto estético y apariencia del producto. Dentro de las cosas que no tomaron como que gran importancia o relevancia fue que
la funcionalidad pasó a un segundo plano, ¿verdad? Se interesaron más por la apariencia y estética de los productos que realmente en la funcionalidad que estos pudieran tener. Porque mucho de la influencia que tuvo es la estilización, ¿verdad? Externa. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Al styling como movimiento o como corriente del diseño, eh, más que todo debe entendérsele como un fenómeno eh, arraizado en la mentalidad y el contexto de la sociedad de consumo estadounidense en ese momento. ¿Ya? La unión entre diseño, negocio, comercio y economía es la que viene a formar parte de esa particularidad de la concepción del consumismo norteamericano. No resulta extraño que el styling se entendiese como eh, esa estrategia orientadora, ¿ya?, de las grandes compañías o la fusión eh, de negocio, comercio, economía y comunicación por parte de las compañías creativas para poder incrementar el número de ventas en la dinamización de los productos y sobre todo el mercado. Entonces, este concepto sobre la conexión de producto, mercado y necesidad de comunicación sobre el aspecto estético auspicia cambios constantes en la apariencia de los objetos. Entonces aquí ya no solo los comunicadores visuales retoman relevancia como profesionales, ¿verdad? Para esa necesidad eh, de crisis económica en la caída de las ventas de los productos en Estados Unidos, sino que también los diseñadores de productos vienen a desarrollar también su práctica profesional en función de esa necesidad de mejorar pues la parte externa o apariencia externa de los productos de la vida cotidiana o de las eh, industrias, en este caso muy evidenciada en el caso de las industrias petroleras como Texaco, Shell y otras marcas existentes en Estados Unidos en ese momento. Este cambio formal vino a ser como un aspecto sobre el rediseño de la apariencia total del producto. Entonces quiere decir que dejaron a un lado, como había mencionado, la parte funcional y se enfocaron más en la apariencia, ¿ya? Y presentación de los productos, al punto de que los mecanismos, funcionalidades quedaron casi intactas en la gran mayoría de los productos rediseñados. En ese entonces la misión de los diseñadores era simplemente aumentar la euforia consumista, ¿ya? Eh, Pasó a una posición muy capitalista y competitiva en el caso de las grandes empresas, ¿verdad? Como estrategia. Eh, y básicamente aquí es donde los diseñadores gráficos comienzan a desarrollar estrategias de mercadeo como y los publicistas, ¿verdad? Publicistas y comunicadores visuales como en este caso los diseñadores a desarrollar primordialmente estrategias de mercadeo como la promoción de los productos, ¿verdad? Más allá del desgaste y la rotura del producto, dada por la vida útil y de los materiales eh, que se generaron en ese entonces, eh, hay mucho bombardeo por parte de los diseñadores gráficos y los publicistas o las empresas dedicadas a la publicidad en ese contexto, a la creación de cosas o necesidades inventadas, ¿ya?
por los mismos diseñadores, cosas que a lo mejor ni siquiera eran necesarias o cosas que eran de segundo plano en cuanto a necesidades básicas, ¿verdad? Entonces los diseñadores comienzan a crear esas necesidades, comienzan a inventarlas, ¿ya? Cuando realmente ni siquiera eran existentes. Mucho de lo que influyó también en ese contexto, esas necesidades inventadas, era esa necesidad de consumo que tenían la sociedad estadounidense en ese momento. El styling vino de una manera en que la superpoblación de estos productos derivados del marketing y de las empresas asociadas en el desarrollo de todos estos productos generara esa necesidad por la empresa creativa, en este caso agencias de publicidad o las primeras agencias de publicidad, en establecer esas iniciativas de consumo, ¿verdad? Que en gran medida o básicamente eran estrategias con pocos beneficios en función de lo que generaba el producto, ¿verdad? Sino que era más el carácter de ver quién tenía en apariencia el mejor producto y no básicamente en las funcionalidades del producto eh, que podía cubrir en ese entonces los objetos o productos cotidianos, ¿verdad? Que se desarrollaron en ese momento. La identidad visual del objeto correspondía y estaba asociado con grandes empresas, ¿verdad? En donde la mayoría de ellas se preguntaban o se hacían la pregunta de cómo sobrevivir en ese mercado luego de la gran crisis que hubo, ¿verdad? Entonces comenzaron a desarrollar mucha estilización, muchos sobretratamiento de los productos en cuanto a apariencia. Surge también con todo esto de las empresas en la sobreproducción de algunos objetos en comenzar a dar identidad tanto a las empresas como a los productos. Y ahí es donde comienzan a surgir las primeras empresas con identidades específicas o desarrollar el mercadeo a partir de marcas o branding, en donde se unifica con una imagen identificadora tanto a los productos como a los servicios, ¿verdad? Que ofrecía en ese contexto las empresas, ¿verdad? Entonces, esto vino a marcar significativamente la diferenciación de un producto con otro y la competencia, ¿verdad? Entonces, mucho de esto se vio bien marcado en las empresas que ofertaban derivados del petróleo o empresas subsidiadas de gas o gasolineras en este caso, ¿verdad? En resumen, la finalidad del styling como corriente, movimiento, como periodo, era atraer al consumidor a través de una nueva y seductora apariencia del objeto, cuya función era estimular la adquisición al consumo y al aumento de beneficios cuando a veces ni siquiera eran existentes, ¿verdad?
se centró en la estética, la funcionalidad muy camuflada en el objeto en sí mismo, ¿verdad? Entonces, mucha apariencia. El estudio del mercadeo y la psicología motivacional se centró mucho en qué emociones podía definir el producto, pero a partir de la apariencia y no tanto en la función, ¿ya? Como características relevantes, buscaba eh, generar productos deseables y atractivos según el contexto, ¿ya? Que en este caso, ya avanzando en algunos años, entre los años 40 y los años 50, en donde está muy marcada el styling, como en cuanto al periodo de la historia o contexto, el aire espacial ya aquí comienza a dar sus primeros pasos y resultados incluso, ¿verdad? Entonces muchos de los objetos fueron estilizados con ese sentido de aspecto formal, ¿verdad? Se priorizó el aspecto externo del objeto, se generaron imágenes a nivel de marca, ¿verdad? O elementos eh, de imagen corporativa, ¿ya? Por parte de los diseñadores y los publicistas se aumentó la euforia por el consumismo, o sea, todo estaba en función de generar propuestas visuales a nivel consumista, ¿verdad? Y se trató de generar una unificación entre marcas, productos e incluso servicios, ¿verdad? Algo que en ese entonces, en cuanto a esa unificación que pudo haber de marcas, servicios, también podemos mencionar que hasta la actualidad se retoma mucho de lo que se dio en el styling en cuanto a eso, ¿verdad? La unificación de identidad visual, marca, servicio, producto. Pero además también que, al igual que muchas otras industrias, ya en el desarrollo, por ejemplo, de productos como televisores, planchas, líneas de electrodomésticos para la vida cotidiana. La industria automotriz también sufrió grandes dificultades para poder dinamizar el mercado. Y aquí son periodos bien característicos en cuanto a la estilización de los vehículos, ¿ya? Entonces se hace evidencia mucho del contexto sobre que vivía en ese entonces Estados Unidos en cuanto a la carrera espacial, ¿verdad? En cuanto a la estilización, ¿verdad? De, de, de ese aspecto formal en la industria automotriz, ¿verdad? Se ve muy evidente todos esos componentes de la carrera a partir de cohetes, de la carrera espacial y todo esto, ¿verdad? Eh, los autos se vuelven más enormes, ¿ya? Como habíamos mencionado, la estilización fue en primer plano, pero no la función, ¿verdad? Entonces, autos extremadamente enormes, robustos, con una línea muy marcada, la tendencia que se vivía en cuanto a el contexto de la sociedad estadounidense en ese periodo, ¿verdad? En el caso del origen de cómo se da esto del styling en la industria automotriz, está ligado a dos nombres: Alfred Sloan, presidente de General Motors, y Harley Earl, que allá por el 39 fue nombrado, perdón, vicepresidente eh, para el styling en General Motors, ¿verdad? Entonces él comienza a generar, en este caso, automóviles muy
muy marcado con la tendencia del momento, en este caso entre el 39 al 50, ¿ya? Y vamos a ver todo eso característico de estos autos, ¿verdad? El Cadillac y otros carros muy emblemáticos de ese entonces en la industria del automovilismo. En cuanto a la concepción y procedimiento del diseño, dio lugar a estilos muy propios, ¿verdad? Dominados por las líneas aerodinámicas, que fue algo muy característico, ¿verdad? Gustos refinados que también retomaron elementos del Art Deco. Y esta característica o mezcla, ¿verdad?, del contexto sobre las líneas aerodinámicas o el marcado, la marcada tendencia de la carrera espacial también vino a definir lo que se conocería como streamlining, ¿ya? O streamline, de igual manera. En este caso, el objetivo era satisfacer esa exigencia del mercado por el contexto, ¿verdad? El contexto popular de lo que se vivía en ese momento en Estados Unidos. En el campo del diseño, básicamente nunca llegaron a aceptar o a considerarlo como gran valor estético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se basaba mucho en elementos muy ficticios, demasiado opulencia, mucha robustez, sobreexaltación de las líneas dinámicas, ¿verdad? Que básicamente fue la estrategia en la industria automovilística o en la industria automotriz para llegar a los consumidores, ¿verdad? Entonces, básicamente el valor estético se centró aquí y no la funcionalidad, de igual manera como sucedió en los productos de vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, esta misma ideología de llevar al consumismo a la sociedad también creó productos que se consideraban desechables. Es decir, los productos debían de ser reemplazados no por su desgaste físico, sino por su desgaste de apariencia, ¿verdad? Entonces, habían productos que en función eran muy buenos, pero por el bombardeo de la necesidad de consumo de los productos vino a generar también este tipo de comportamiento sobre el desgaste de la apariencia. O sea, que si no era el modelo que más reciente o que si el producto no decía ciertas características formales externas, entonces el producto habría que cambiarlo, ¿ya? Entonces vino a generar también ese tipo de comportamiento, el style, en el caso de la industria automovilística y ciertos productos. La misma sociedad de consumo americana generó en el siglo XX y el siglo XXI nuevas estéticas, también que dieron curso a algunas muy identificables como en este caso el Atomic Age, el Space Age, New Wave, el High Tech, el minimalismo y otras entradas que se basaron en la parte tecnológica, en la parte de minimización como consecuencia de la sobreexaltación pues, del dinamismo de las líneas y de lo cargado también que estas vinieron a ser. Entonces, todo esto también puso a pensar a diseñadores a crear nuevas tendencias en ese sentido. Un personaje que no podemos dejar de mencionar en este caso
es al diseñador Raymond Loewy, perdón por la pronunciación, pero en este caso Raymond Loewy fue considerado uno de los grandes diseñadores de la época. ¿Ya? Se le asocia y se le populariza porque fue un gran representante de este periodo, movimiento o corriente del diseño. ¿Ya? De ahí surgieron otros como Dreyfus, eh, Tyagi, Bell Gates y Harold Van Doren, que son otros diseñadores también muy emblemáticos del styling y de otros periodos consecuentes del styling también, ¿verdad? Precursores. Pero, ¿qué es lo relevante de Loewy? Que Loewy fue el que vino a unificar en que las empresas debían de tener ese elemento identificador, o sea, vino a desarrollar lo que hoy conocemos como identidad corporativa, ¿ya? La relación marca, producto, servicio. Entonces, ese es una de las razones por qué Loewe es muy nombrado y es muy relevante en este periodo, ¿verdad? Él comienza a desarrollar cosas a nivel de lo que en la actualidad desarrollan las agencias de publicidad, ¿verdad? Considerar elementos identificadores en el mercado, ¿verdad? Eh, y lo que caracterizaría a cada una de las empresas en las industrias, ¿verdad? Darle una identidad visual como tal. El punto de partida de todo esto, de lo que hizo Raymond Loewy, es que como consecuencia de esto, todos estos personajes que mencionamos, ¿verdad? Que vinieron conjunto con Loewy, abrirían sus propios estudios de diseño, ¿verdad? Y entonces ahí es donde en Estados Unidos eh, comienzan a conocerse los primeros estudios de diseño o lo equivalente a las agencias de publicidad en su momento. Estos nuevos diseñadores provenían de toda esa actividad en relación al mercadeo y la comunicación de los productos, ¿verdad? Razón por la cual eh, pudieron intervenir casi en todos los productos que se desarrollaban para el mercado, ya que las agencias manejaban cuentas con las más importantes empresas norteamericanas. Entonces, los primeros estudios de diseño que así que acapararon a las grandes marcas en su momento, ¿verdad? O las grandes empresas. Estas agencias manejaron cuentas que iban desde combustibles, automóviles, bebidas, electrodomésticos, cigarrillos y todos aquellos productos que pudieron haber sido deseables por la necesidad de consumo de la sociedad norteamericana. Hubo una gran incorporación al mercado de cantidad de productos con estéticas muy similares, ¿verdad? Dentro de ellos bebidas, eh, cigarrillos, en el caso de la industria automotriz, eh, productos derivados del petróleo como latas de aceite, etcétera, ¿verdad? Entonces, la necesidad de ese elemento identificador vino a que se desarrollaran componentes eh, estéticos únicos, diferenciadores. En este caso, como la mayoría de los productos
eran muy similares, habría que generar una identificación en particular, lo que también dio auge mucho al desarrollo de identidades corporativas en los productos, ¿verdad? O elementos gráficos identificadores en ese aspecto. De mi parte es todo y ha sido un gusto y un placer haber estado con ustedes nuevamente en esta sesión de clase.